de lo que hablamos el domingo pasado. Decía nuestro pastor, ¿se acuerdan del domingo pasado que prediqué? Yo creo que unos cuantos se acordaban. Yo la verdad no me acordaba. ¿A qué voy a decir que sí me acordaba? No me acordaba de lo que había predicado el pastor, mi amigo. Pero vamos a ver, hermanos, el domingo pasado hablamos del Salmo 40, ¿verdad? Donde dijo David, pacientemente, ¿qué dice? Esperé ¿en quién? En Jehová. Entonces estuvimos hablando de la paciencia. Ahora vamos a hablar, no sé cuánto tiempo, será un rato, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la impaciencia. La impaciencia. Pero vamos a leer una escritura, hermanos, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer del 5 al 13. Primera de Samuel, capítulo 13, verso del 5 al 13. Y ahí vamos a ver, ¿verdad?, de esos peligros de la impaciencia. Como humanos tenemos la tendencia a ser impacientes. ¿Quién no es impaciente? Yo creo que todos en un dado momento nos impacientamos por ciertas situaciones en la vida. Y más por las situaciones que pues no podemos resolver y queremos resolverla a nuestra manera o a toda costa. Pero vamos a ver lo que dice la escritura. Dice así, comenzando el verso 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon. En Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vamos a orar, hermanos. Una vez más oramos en tu nombre, Señor Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias damos, Padre Dios, porque a través de ella nos quieres decir algo, Señor. Padre Santo, ayúdanos a entender y a comprender, Padre Dios, tu palabra. Bendícenos así como estamos, Señor Dios. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, aquí vemos la escritura, hermanos, de Saúl y Samuel. Ustedes saben la historia de Samuel, ¿verdad? Samuel, un siervo fiel a Jehová Dios. El pueblo escogido de Dios se impacientó. Ustedes saben la historia de que pidieron un rey y no fueron pacientes a la voluntad de Dios, a la guianza de Dios. Aquí vemos la escritura. Muchas personas se jactan que a ellos no les gusta que los hagan esperar, se molestan si las cosas no se hacen como quieren hacerse. Muchas veces perdemos la paciencia y nos molestamos y exigimos y nos portamos impacientes, y muchas veces por esa razón no salen las cosas como Dios quiere que sean. Existen dos clases de tiempo que la palabra de Dios menciona: cronos y kairos. Uno es el tiempo del hombre que se mide con el reloj y calendario, y el otro es el momento que Dios, es el momento de Dios, que está definido por su voluntad y no que está definido por su voluntad y no definido por un reloj o por un calendario. A veces no comprendemos, ¿verdad?, los planes del Señor. Pero lastimosamente a muchos nos falta esas cualidades espirituales. No somos pacientes, no sabemos esperar, somos impacientes. ¿Y qué es la impaciencia? ¿Qué es la impaciencia? Intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. Ser impaciente es mantenerse con intranquilidad por las cosas que nos molestan y por las cosas que no llegan. Y esa intranquilidad nos lleva a muchos peligros. El peligro de la impaciencia se pudiera, ¿cómo se dice?, titular esta palabra. Aquí vemos en estos versículos que hemos leído, vemos a un rey que no supo esperar. El rey Saúl, y por no saber esperar, cometió muchos errores que al final le costaron el reino. Porque si vemos el verso 14 de la lectura que estamos escribiendo, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Ahí vemos, por medio de estos versículos, nos daremos cuenta de los peligros de nuestra impaciencia para con Dios, de los peligros de la impaciencia para con Dios. Y el primer peligro es desconfiar de Dios. Hemos leído la escritura, hermanos, aquí que leímos en la mañana. Fíjense nada más lo que dice, las promesas del Señor. Si nosotros no confiamos en estas promesas, el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él se está haciendo una pregunta solo, como que está pensando. Cuando uno está haciendo un proyecto y no le salen las cosas bien o ve algo imposible, dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me podrá ayudar?
está hablando en sí mismo, en su pensamiento. Y él solo se contesta y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Nada más lo que uno tiene que hacer es esperar en Dios. Esperar en Dios y pedirle a Dios la sabiduría. La sabiduría, fíjese lo que le digo, para nosotros hacer decisiones y movernos. Claro que el salmista decía: esperé en Jehová y Él me oyó. Uno va a esperar en el Señor, pero uno no va a esperar sentado que todo le caiga del cielo, no. En el nombre del Señor, usted le falta trabajo, pide en oración: Señor, dame un trabajo. ¿Qué es usted lo que tiene que hacer? Hacer aplicaciones para que le llamen. Y Dios proveerá un trabajo. Y qué bueno que la persona diga: Señor, dame un trabajo que me permita estar cada domingo en la iglesia. Porque el Señor le da el trabajo a la persona y no vuelve a pararse en meses o a vuelta de años. Entonces eso no es de Dios. Si usted como creyente y cristiano le pide un trabajo al Señor que le permite estar aquí en la casa del Señor escuchando el mensaje, Dios se lo va a dar. Pero tiene que ser paciente al Señor. Todos en algún momento nos hemos visto presionados por las dificultades, y aquí vemos la escritura que estamos leyendo, hermanos. Saúl se sentía angustiado porque los filisteos los iban a atacar, y era un ejército tremendo, era un ejército grandísimo, pero el pueblo del Señor se olvidaba de que en muchas ocasiones habían ganado batallas con poca gente, pero era el Señor que peleaba, era el Señor que estaba con ellos. Ellos nada más tenían que seguir teniendo confianza en Él y paciencia en Él. Entonces, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará del todo mal. Él guarda tu alma. O sea que si nosotros creemos verdaderamente estas palabras que hemos leído, hermanos, el Señor nos va a dar esa paciencia. El Señor nos va a dar esa paciencia. Entonces el primer peligro es desconfiar de Dios. El profeta Samuel le había dado a Saúl un plazo para venir a él a Gilgal. Ya le había dicho a Saúl, si nosotros vamos aquí atrás en el capítulo 10, vemos el verso 8 del capítulo 10, dice así, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El profeta, hermano Samuel, estaba dando instrucciones a Saúl. Y el profeta le iba a dar instrucciones qué hacer. Muchas de las veces, hermanos, nuestros proyectos no salen como Dios quiere que salgan, porque no esperamos en el Señor. Muchas de las veces no queremos que alguien nos enseñe, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Samuel era un hombre de Dios, él era un profeta. Saúl era un rey. Al rey no le correspondía hacer sacrificios. El rey tenía un rol que hacer, una función que hacer. Y el profeta, pues ya sabemos las funciones que hacía el profeta, ¿verdad? Entonces, muchos podemos pensar, bueno, pues tenía razón Saúl. Se sentía presionado por la gente, se le estaba yendo la gente. Pues él pensaba que si hacía el sacrificio, Dios iba a estar con él. Pudiera ser eso, pudiéramos pensar de esa manera. Nosotros pudiéramos decir muchas cosas a nuestro favor para hacer decisiones
que a nosotros nos conviene o nos agrada y no obedecer las instrucciones del Señor. Pero hay algo muy importante. No hay razón para dudar de Dios. Él no miente, Él no falla, Él no olvida, Él no se descuida. Hay muchos textos que pudiéramos leer para basarnos que verdaderamente así es. El que está desconfiando de Dios está pecando ante Dios. Porque Dios es digno de toda confianza. Pero hermanos, estamos aquí para aprender la palabra de Dios, para aprender, ¿verdad?, de estos personajes. Y déjeme decirle, no nada más usted y yo hemos sido impacientes. Si nos ponemos a ver la Biblia, hermanos, muchos personajes se impacientaron humanamente. Pero eso no nos da luz verde para que nosotros pues fallemos, ¿verdad?, siendo impacientes. El pueblo escogido de Dios tenía ese problema. Lo sabemos. Siempre se impacientaban. Siempre se impacientaban. No esperaban en el Señor. Ustedes recuerdan cuando andaban en el desierto, ¿verdad? Al no tener agua se impacientaban. Se impacientaban al no tener que comer. Y parece ser que la impaciencia se contagia, hermanos. Porque también aquel personaje que los guiaba, que fue Moisés, se impacientó también. Y esa fue la razón de que no introdujo al pueblo a la tierra prometida. Fue la impaciencia. No siguió las instrucciones de Dios, aquí como Samuel no estaba siguiendo las instrucciones. Cuando Jehová Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, de que para que su gloria, la gloria de Jehová se mostrara, dice, ve ¿y qué le dijo? Háblale a la roca y la roca te dará el agua. ¿Qué hizo Moisés? Pues ahí le pegó a la roca, ¿verdad? Hoy le pegó a la roca. Pero dijo unas palabras muy fuertes allí, hermanos, que usted las va a buscar. Si las recuerda, dijo, ahora verán insensatos lo que vamos a hacer. Se estaban dando la gloria y no le estaba dando la gloria al Señor. Entonces, el problema, hermanos, y el peligro de la impaciencia es que muchas de las veces hacemos grandes locuras. Locuras. Se pueden decir locuras. Cometer locuras, como le dijo ahí en el capítulo 3, en el versículo 13, donde le dijo Samuel a Saúl, locamente has hecho. Locamente. Fíjese nada más. Que verdad que cuando uno no piensa, hermanos, hace cosas que se pueden nombrar de esa mente, locamente has hecho. No esperantes en el Señor. Hermanos, el joven y la jovencita cristiana están orando al Señor para que les dé un compañero o una compañera conforme Dios quiere. Un varón de Dios o una mujer de Dios. ¿Qué es lo que pasa con la jovencita y el jovencito? Se impacientan, se enamoran de alguien que no debieron de enamorarse y allí van a batallar toda su vida, si es que permanecen toda su vida, porque no supieron esperar en el Señor, porque no supieron esperar en el Señor. Ningún hombre, hermanos, aquí podemos ver, podía ofrecer el holocausto
si no era sacerdote. Aunque fuera el rey Saúl, cometió una locura haciendo algo que no le estaba permitido hacer a él. ¿Cuántas cosas hemos hecho mal por ser impacientes? Por ser impacientes. ¿Qué nos diría esta mañana el Señor? Locamente has hecho, hombre. No esperaste en mí. Vendites ese terreno que no deberías de venderlo, el patrimonio de tu familia. Locamente has hecho. No esperaste en el Señor para que te sanara y fuiste a que te dieran allá una limpia o de esas cosas que Dios no permite. Se puede usar la palabra locamente has hecho eso. Fíjate nada más. Tercer peligro. Tercer peligro es echarle la culpa a Dios de las locuras que cometemos. Vamos a leer el verso 11 y 12. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos ¿en dónde? En Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me fortalece pues y ofrecí holocausto. Casi muchas de las veces, hermanos, un impaciente no acepta sus responsabilidades de las locuras que hace, sino que echa la culpa a alguien más. Aquí estamos viendo la historia de Saúl. Saúl le echa la culpa a Samuel por la locura que hizo, y muchos cristianos hoy en día le echan la culpa a Dios por las locuras que hemos hecho en nuestra vida. Samuel llegó a tiempo. Si se hubiera esperado Saúl tan solo unas cuantas horas, hubiera salido todo conforme a lo que el Señor estaba guiándoles. Si nos va mal es porque no hemos querido esperar. Si leemos Isaías capítulo 30, verso 15, dice la palabra: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Y no quisisteis. Judá podía salvarse solo si sus gobernantes y su pueblo se volvían a Dios y ponían su confianza en Él. Sin embargo, como no lo harían, serían derrotados y quedarían solos, y todo por abandonar a Dios. Siempre que nosotros abandonamos al Señor, hermanos, y no seguimos la guianza del Señor, todo nos va a salir mal. Pero bueno, ¿qué significa una persona paciente? ¿Qué significa una persona paciente? La persona paciente está ligada con la paz, la calma, la tolerancia y la perseverancia. Se caracteriza por saber esperar y tomar las cosas con serenidad. Enfrentar los problemas o la vida de manera tranquila, optimista y siempre buscando la armonía
y la mejor solución. Esta es una característica de una persona paciente. Pero qué difícil es ser paciente, ¿verdad, hermanos? Qué difícil es ser pacientes cuando todo nos está saliendo mal, cuando no vemos la respuesta del Señor a nuestras oraciones, cuando no hacemos una evaluación de nuestra vida. El decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? Y la impaciencia, estamos hablando de la paciencia y la impaciencia. La impaciencia se califica como impaciente a quien carece de paciencia. Fíjense nada más, se califica o se reconoce una persona impaciente porque, pues claro, no tiene paciencia. Esto quiere decir que la persona impaciente no tiene la capacidad de esperar algo sin ponerse nerviosa, ni la facultad de realizar acciones que requieren de calma. Fíjense nada más lo que es ser impaciente. Pero bueno, ya sabemos lo que significa ser paciente y lo que significa ser impaciente. Yo estoy nada más leyendo, hermanos, el significado. Yo sé que usted sabe lo que es ser una persona paciente y impaciente. Yo sé que usted sabe. Pero ¿qué provoca la impaciencia? ¿Qué es lo que provoca? Ser impulsivo y estar frustrado o frustrada. Esa es la impaciencia. Yo no sé si usted es de las personas que les gusta hacer todo rápido y bien hecho. Y mira a una persona que muy apenas se mueve y hace todas las cosas mal. Yo no sé si usted se impacienta. Y qué bueno que se impaciente y le enseñe usted con paciencia, ¿verdad? Y le diga, mira, las cosas se hacen así, mira, te voy a enseñar cómo se hace. Hay que ser pacientes para que todo nos salga bien. Podríamos decirle así, ok, a tu lado, ahí te voy. Las cosas se hacen así. Estamos hablando, ¿verdad?, lo que provoca la impaciencia. Frustración. Afecta nuestro estado emocional. Y es cierto, hermanos, cuando uno no es paciente, te afecta todo tu ser, tu pensamiento, todo. Puede afectar nuestra salud. Y más si usted padece alta presión como yo. Si no tengo paciencia, se me va a subir la presión muy alto. Y no voy a poder ni respirar. Entonces, ser impaciente, la persona impaciente exige mucho, ¿no? Son exigentes. Y viven en un estado de irritación y estrés constantemente. Fíjense nada más. Así es que si nosotros esperamos en Jehová y agarramos el ejemplo de David, hermanos, todo va a funcionar bien. Vamos a poder tratar bien a todos los que nos rodean. No se va a impacientar con su esposo, su esposa, su hijo, su hija. Pero déjenme decirles, hermanos, eso es lo que significa la paciencia. Pero ¿cómo lo enseña Dios? ¿Cómo lo enseña la Escritura? Si nosotros vemos Romanos capítulo 15, nos vamos a dar cuenta cómo ya la Biblia define la paciencia. Romanos capítulo 15, verso 4 al 6. Ahí nos vamos a dar cuenta ya cómo Dios define la paciencia. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. El verso 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia, hermanos, fíjense nada más. La paciencia, dice la Escritura, nos ayuda a crecer durante las pruebas. La paciencia. El Señor muchas de las veces, hermanos, nos prueba a ver en qué nivel andamos de paciencia. Y si usted pasa la prueba de la paciencia, va creciendo espiritualmente. Porque ahí en Romanos capítulo 5, verso 4, dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero una de las cosas es que la paciencia, hermanos, fíjense nada más, la paciencia es algo que proviene y se obtiene a través del Espíritu Santo de Dios. La paciencia. Sabemos que Dios es paciente. Pedro dice que muchos tienen la venida del Señor tardada, pero dice que Dios es paciente, porque Él espera que todos lleguen a la vida eterna y a la salvación. Entonces, el fruto de la paciencia. Fíjense nada más, la paciencia es parte de los frutos del Espíritu Santo de Dios, porque Efesios capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Ahí vemos. Así es que si nosotros no tenemos una relación correcta con el Señor, sumisa a Dios, no vamos a ser pacientes. Vamos a estar faltos de paciencia. Yo le puedo decir por experiencia, hermanos, por experiencia. Yo no sé mucho, yo no soy un teólogo, yo no soy un erudito de la palabra de Dios, pero sí puedo decir que el Señor me ha dado paciencia. Lo he dicho muchas veces y es que realmente así es. Y no lo digo para jactarme, sino para edificación. Yo era una persona muy impaciente. Muy impaciente. En ocasiones hasta hacía quedar en vergüenza a mi esposa. Cuando íbamos a la tienda y qué impaciente era yo. ¿Por qué, hermanos? Pudiera decir que tenía razón. Una señora iba adelante y estaba haciendo un cheque nomás por $3. Y ahí esperando toda la línea ahí, pues tenía que venir el manejante para que pasara el cheque. Y le decía a mi esposa, ahí deja el mandado, vámonos. Y ahí dejaba el mandado y no sirve. Era muy impaciente. Entonces, hermanos, la paciencia es parte de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y esa es virtud de Dios. Está claro que la paciencia es una virtud que viene de Dios. Entonces no es de extrañarse que haya tanta falta de paciencia en la sociedad moderna, al igual que todos los frutos del Espíritu. La paciencia es el termómetro de nuestra relación con Dios. Fíjense nada más. Y gracias por su paciencia. Gracias porque ha sido paciente conmigo, hermano. Yo simplemente estoy aquí tratando de hacer la voluntad de nuestro Dios, la cual no tuve yo en la iglesia de Dickinson. No tuve esa suficiente paciencia.
que me llegó a fallar por no ser paciente en el Señor. Me pasó lo mismo que a Saúl. Yo quería tener a la iglesia contenta, trayéndoles personas que predicaran la palabra de Dios, y una de esas personas vino y dividió la iglesia. Yo pedí perdón al Señor. Era mucha la responsabilidad que yo tenía. Pudiera decir tantas cosas así como Saúl. Pero bueno, ese fue el cargo en que yo quedé cuando mi pastor se fue a la presencia del Señor. Entonces supe lo que mi pastor estaba pasando durante todo ese tiempo al servir al Señor, al predicar la palabra de Dios, a dirigir los cantos y a dar la escuela dominical. Eso hacía mi pastor. Y se vio muy presionado, tanto así que decidió pues tomar cargo una hermana que le ayudara con la escuela dominical, porque ahí estaba Germán, que no se quería parar a dar la enseñanza bíblica. Puedo decir tantas cosas y podemos poner tantas excusas. No se trata de conocer toda la Biblia. No se trata de cantar las mejores alabanzas, sino que se trata de esperar en el Señor, de obedecer al Señor. Vemos tantas lecturas bíblicas que nos enseñan eso. Porque ¿qué es lo que se agrada al Señor, hermanos? Que usted sepa versículos de la Biblia, o que haga tantos sacrificios. ¿Qué es lo que complace al Señor? La obediencia. Dice la Biblia que es mejor que los holocaustos. Y qué difícil es obedecer al Señor, hermanos, cuando se nos viene el mundo encima. Todo iba muy bien con Abraham y Sara. ¿Dónde surgió ese embarazo de la concubina y todo se vino abajo? Pero el Señor no los desechó, sino siguió con su plan. No le vuelva la espalda al Señor, aunque no tenga trabajo, aunque esté enfermo, aunque mire la situación que difícil, aunque mire algo imposible, como Sara miraba lo imposible, era estéril. Confíe en el Señor, hable con Él. Mire que hay una palabra bien dura y hay veces que fallamos, muchos fallamos, muchas congregaciones, mucha gente pone la mirada en el hombre. Y dice la Escritura, ¿qué dice? Maldito el que confiara en el hombre. Dice nada más, dice, yo los echaré. Entonces, mire a Cristo Jesús, que pagó ese precio en la cruz del Calvario. No sea engañado por filosofías huecas. Porque la persona puede hablar muy bonito y presentarle la palabra bien adornada, y ahí es donde va a fallar. Muchas personas dicen, no es necesario que yo venga a la iglesia. Yo ya soy salvo, yo he creído en el Señor. Y no es así, hermanos. No es así. Cristo Jesús nos vino a hablar del evangelio, de la salvación y de lo que deberíamos nosotros de seguir las pisadas de Él. Entonces, en esta mañana, yo no sé, tú que estás detrás de ese video, yo no sé si te has alejado del Señor. Yo no sé si no has esperado en el Señor. Yo no sé si no has creído en las promesas de Dios. Puede que no tengas nada. Puede que usted le esté pidiendo algo al Señor y no se le haya cumplido. Pero la Biblia dice que esperemos en Él.
Probablemente te has impacientado y has dejado de congregarte. Probablemente estás confiando en el hombre y no estás confiando en Dios. Y es un peligro desconfiar en el Señor. Si tú te has alejado y estás viendo este video, yo te animo a que vuelvas a confiar en el Señor. Confía en Él, porque Él guardará tu alma, que es lo más importante. Porque lo terrenal, dice un himno, pronto terminará. Y quede tu alma, quede tu relación personal con el Señor. Vuelve al Señor. Invita a más personas que vengan a escuchar la palabra de Dios. La obra del Señor tiene que seguir adelante. Muchas de las veces pensamos a nuestra conveniencia. Y Señor, tú sabes que no puedo ir a predicar, Señor, pues amanecí con un dolor aquí, no en el corazón, pero aquí, y no puedo ir a predicar, Señor. No ando bien de mi condición física, Señor. Tú sabes que no puedo ir, Señor. O muchas de las veces uno puede hablar de esa manera. Pero luego, ¿quién es quien va a predicar? ¿Quién va a enseñar? Nuestra hermana Rosario, parece ser que sale la otra semana. Hermana, ¿no va a estar el domingo aquí? Pues yo creo que la ayuda idónea va a tener que enseñar. Y si no se anima, pues voy a tener que hacerlo yo también. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar a Dios. A mí no me gusta que una persona haga fuerza a las cosas. No sé, nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado presionar a alguien para que sirva al Señor, porque pues si la Escritura dice que todo lo que hagamos de hecho y de palabra sea en el nombre del Señor, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Y para todo hay un principio. Yo tenía un miedo a hablar en frente de personas así como ustedes están. Ahorita son poquitas, pero cuando se junta mucha gente se pone uno nervioso y se olvida todo lo que estudió y todo. Pero Dios te quiere usar. Necesitas esperar en el Señor. Pon toda tu confianza en Dios. No te vas a preparar para dar un discurso grande, un sermón grande, porque muchos lo hacen. Sino lo que estudiaste simplemente. Tratar de explicar algo que dice la palabra de Dios. Es todo lo que se requiere. Pero necesita uno obedecer al Señor, a Dios. ¿Qué dijo Pedro? Pues Pedro, ¿qué dijo? ¿A quién iremos, Señor? Si tú tienes palabra de qué? De vida eterna. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Entonces, ¿a quién vamos cuando estamos en dificultades, cuando nos ponemos impacientes? Vamos para que aquel hombre inteligente o aquella persona nos dé un buen consejo. ¿O seguimos el consejo del Señor? Aquí está el consejo del Señor. Aquí está en la palabra de Dios. Todas tus dudas, aquí están las respuestas. Pero dice alguien, no, pues es que a mí no me gusta leer y cuando voy a leer me da sueño. Pues yo no sé quién te está durmiendo, digo. Entonces, hermanos, firmes y adelante. Que el Señor los siga bendiciendo. Este servicio ha terminado, voy a orar para despedirnos. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu amor tan grande, Señor Dios, que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, buen Padre Dios, porque verdaderamente tú sí eres paciente, Señor. Gracias por esa paciencia, Señor, que has tenido para conmigo, Padre Dios. Gracias por la misericordia que has tenido para conmigo también, Señor Dios.
Gracias, Señor Dios, porque tú das oportunidad tras oportunidad, Señor. Sé con tu iglesia, Padre Dios. Bendíceles, Padre Dios, como hasta este momento lo has hecho, Señor Dios. Y aquellas personas que nos hicieron presentes, de igual manera, bendíceles, Señor Dios. Porque tú conoces, Padre Dios, la condición de cada uno de nosotros, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Bendícenos así como estamos. En nombre de Cristo Jesús, oramos y damos las gracias. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos.